Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. El Señor le bendiga, estimadas hermanas. En esta ocasión me corresponde dar una breve reflexión acerca del Salmo 53. Y quiero leerles el Salmo completo en la versión Dios habla hoy. Perversión del hombre. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido, han hecho cosas malvadas. No hay nadie quien haga lo bueno. Desde el cielo Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores, los que se comen a mi pueblo como quien come pan, los que no invocan el nombre de Dios. Aunque no haya razón para temblar, ellos temblarán de miedo, porque Dios esparce los huesos del enemigo. Quedarán en ridículo, porque Dios los rechaza. Ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel. Cuando Dios cambie la suerte de su pueblo, se alegrarán los descendientes de Jacob, todo el pueblo de Israel. Para comenzar, es de destacar que se dice que el Salmo 53 tiene mucha semejanza con el Salmo 14, que muchos comentaristas han llegado a la conclusión de que se refiere a lo mismo. Pero en el desarrollo de esta breve reflexión vamos a ver que en realidad se trata de dos ocasiones diferentes, de dos situaciones diferentes. En la Reina Valera encontramos la palabra Baalat. Y la palabra Baalat al parecer significa en algunas de sus formas enfermedad. Y verdaderamente este salmo es el canto de la enfermedad del hombre, la mancha mortal, hereditaria del pecado. No es una copia del Salmo 14, pues muchos piensan que el mismo, o que es el mismo, o que se refiere a lo mismo. Enmendada y revisada por mano extraña. En realidad es otra edición por el mismo autor, que pone énfasis en ciertas partes y vuelve a escribirlas con otro propósito. La naturaleza malvada del hombre se presenta aquí ante nuestra vista por segunda vez, y casi en las mismas palabras inspiradas. Las repeticiones no son innecesarias. Tenemos que acordarnos que somos lentos en entender y hemos de ir línea tras línea. David, pues, en su larga vida analizó que los hombres no eran los mejores. Entonces, desde antes de la juventud, menciona él que hay perversidad en el ser humano, y cada uno de nosotros que vemos, ¿verdad?, la diferencia entre el bien y el mal, sabemos que esto es cierto. Probablemente los dos salmos se refieren a periodos distintos. El 14, en la parte anterior a la historia judía, y el 53 en un periodo posterior. Quizá entonces aún en el futuro, Jehová por medio de Cristo, se dice frecuentemente que mira el mundo para ver cuál es su condición, y siempre con el mismo resultado. Ya sabemos que toda carne se había corrompido por su camino. Tanto en nuestros días como se menciona también en los días de Noé. Y cuando el Hijo del Hombre venga, de nuevo se insinúa que no va a hallar casi fe en la tierra. Entonces los dos salmos también se pueden notar que se aplican a personas diferentes.
Cuán necesario es que estemos al tanto del estado de la tierra. Deberíamos sentirlo profundamente por el hecho de que el mundo está postrado en la maldad. Ese problema debería ocupar una gran parte de nuestros pensamientos. La culpa enorme, la contaminación inconcebible, el ateísmo provocador de esta misma provincia caída del dominio de Dios, podría ser un tema para nuestra meditación incesante y a la vez lamentable. Para hacer más énfasis en ello e impresión en nosotros, pues el Salmo repite lo que ya se ha cantado en el Salmo 14. Es como si fuera un círculo vicioso, ¿verdad?, en la vida del ser humano. Todo se vuelve a repetir, todo el ser humano vuelve a caer en la misma decadencia del pecado. Todos tropezamos una y otra vez en esa cascarita que el enemigo pone a cada momento en la vida de nosotros. Este salmo, como ya dije, es una variación del Salmo 14. En cada uno de estos dos salmos ocurre 7 veces el nombre de Dios. En el Salmo 14 es 3 veces Elohim y 4 veces Jehová. En el Salmo presente, o sea el 53, es 7 veces Elohim. Esto repito en la versión Reina Valera. Primero veamos el hecho del pecado. Dios es un testigo de este hecho. Él mira en todo momento, a cada instante, cómo el pecado mora en la vida del ser humano. Segundo, vemos la culpa del pecado, que es sinónimo de iniquidad en el hombre. Tercero, la fuente del pecado. ¿Por qué son tan malos los hombres?, podríamos preguntarnos, y hasta la fecha nos seguimos preguntando y nos lo vamos a preguntar en un futuro. ¿Por qué son tan malos los hombres? ¿Por qué el ser humano siempre actúa de esa manera? ¿Por qué el ser humano siempre va a buscar hacer lo malo? Cuarto, la locura del pecado. Dice la palabra, es un necio el que alberga pensamientos tan corruptos. ¿Cuánto nos falta, verdad, a cada uno de nosotros alejarnos de esta locura, alejarnos de esta insensatez, aun cuando nosotros ya sabemos qué son esas cosas que desagradan a nuestro Padre Celestial, qué son esas cosas que nos alejan de nuestro amado Cristo, que murió por cada uno de nosotros en esa cruz. Quinto, la inmundicia del pecado. A pesar de toda la descendencia que pretenden los pecadores orgullosos, es cierto que la maldad es lo más triste del mundo. Y a la vez podríamos decir también de que somos muy vulnerables al pecado. Sexto, el fruto del pecado. Ved hasta qué grado de barbaridad lleva finalmente a los hombres. Cuando nosotros, ya lo sabemos, cometemos pecado, hacemos algo que desagrada a Dios, todo eso trae consecuencias. Entonces vemos y cosechamos el fruto del pecado. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a comenzar a sembrar nueva semilla, una semilla limpia, una semilla inspirada de parte del Señor. Y séptimo, el temor y la vergüenza que persiguen al pecado. Cuando el ser humano vive una vida llena de pecado, una vida llena de falsedad, una vida llena de hipocresía, a la larga esto va a traer temor y vergüenza. Hablando desde el lado de
de la santidad, ¿verdad? Hablando desde el lado de la posición que tenemos los que fuimos llamados a ser hijos de Dios. Vamos a sentir, a tener esta sensación de temor y vergüenza ante el Señor por el hecho de que sabemos bien que las obras que se están realizando no son para agradar al Señor. Y como ya dije, trae sus consecuencias. El necio en su corazón dice, no hay Dios. Y esto es lo que hace un necio. El ser un necio te hace hablar conforme a la naturaleza pecaminosa. El ser humano, un gran necio, que le hace meterse en un gran tema y llegar a una conclusión totalmente disparatada, que en lugar de acercarlo al Santísimo, lo separa, lo aleja, coloca un muro de separación. Entonces, la mente de un necio, el corazón de un necio, es una gran inmoralidad, se puede ver así. Cae en una filosofía absurda, por decir algo. ¿Por qué? Porque llega a la negación de Dios. Es una negación de Dios como un punto de partida. Podemos llegar a la conclusión de que el progreso del necio es rápido, tumultuoso, ruidoso. El que empieza en la impiedad está listo para todo. Y una vez que se ha interpuesto el no hay Dios, significa o da a conocer que no hay ley, ni orden, ni restricción a la concupiscencia, ni límite a la pasión. La persona que está alejada de Dios, que vive con negación, que vive en necedad, en su corazón tiene deseos pecaminosos. Y estos deseos pecaminosos un día llegan a realizarse, a desarrollarse, a llevarse a la práctica. Y como ya dije, lo aleja más de la mano protectora del Señor, porque donde hay pecado, el Señor no tiene cabida. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Este es un sonido de alarma que vemos reflejado en este Salmo 53. Es un llamado de alerta para nosotros. El no vivir una vida en necedad, el no vivir una vida llena de pasiones pecaminosas que no nos llevan a nada bueno, sino más bien nos alejan de las promesas eternas, del amor de Jesucristo, de esos regalos eternos que Él tiene preparados para aquellos que se esfuerzan día con día, ¿verdad? Para poder recibir todo eso que el Señor está guardando allá en aquel lugar celestial. El Señor le bendiga.